Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del módulo 1. En estas diapositivas vamos a ver de qué manera se manifiesta la violencia y cuáles son sus consecuencias. En el documento Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, el Ministerio de Educación detalla la violencia diferenciando su naturaleza, lo que la motiva y la relación entre el agredido y el agresor. En la primera columna pueden ver el tipo de violencia por su naturaleza: física, psicológica, sexual, por omisión o negligencia, y la violencia virtual. En la segunda columna, en cambio, se observa la relación entre la víctima y el agresor. Cuando el acto de violencia se desarrolla en el ámbito familiar, se habla de violencia intrafamiliar, mientras que el maltrato institucional es aquel que es ejercido por un servidor de una institución pública o privada como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas, aceptadas expresa o tácitamente por la institución, y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas pertinentes para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. Es importante señalar que la responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento al que pertenece. Así lo establece el artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por otra parte, se habla de la violencia entre pares cuando ésta se da entre estudiantes. En este punto, es necesario recalcar el acoso escolar, que es una forma de violencia entre pares también conocida como bullying, hostigamiento o intimidación escolar, y se diferencia de otras formas de violencia por su carácter reiterativo e intencional, así como por el desequilibrio de poder o fuerzas, como lo indica el protocolo de actuación del Ministerio de Educación. Además, el acoso escolar se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser a través de la violencia física, verbal o psicológica. Finalmente, también se distingue la violencia cometida por estudiantes contra miembros de la institución educativa. La violencia contra los educadores también está presente y por ello merece considerarse, por sus consecuencias en la profesión docente, como por ser un síntoma claro de la pérdida de legitimidad de las autoridades educativas y sobre todo de la ruptura del acuerdo básico entre madres, padres y educadores sobre las pautas de educación. En la última columna se detallan los principales motivos por los que las personas pueden actuar o pueden tener comportamientos violentos. En esta diapositiva buscamos compartir más detalles sobre lo que es la violencia física, psicológica, sexual, por omisión o negligencia, y la violencia virtual, presentando comportamientos concretos de violencia. Se habla de violencia física cuando se pega con la mano o con algún objeto como los manotazos o bofetadas. Cuando se araña, se pellizca, se da puntapiés, se empuja o se tira del pelo, las orejas. También cuando se les obliga a ponerse en posturas incómodas o se produce quemaduras. En cuanto a la violencia psicológica, puede manifestarse a través del maltrato verbal, como son los apodos, las etiquetas, los insultos y los gritos. También se manifiesta a través del maltrato emocional cuando se menosprecia, se humilla, se acosa, se amenaza, se ridiculiza o se aparta de actividades grupales y se difunde rumores. Todas estas acciones y comportamientos perjudican al estudiante o a las personas víctimas en su esfera psicológica. En cuanto a la violencia sexual, puede ser cualquier insinuación de carácter sexual, como son miradas, gestos o comentarios lascivos, pero también se manifiesta a través de la coacción, la violación, cuando se piden favores sexuales a cambio de algo. La violencia por omisión o negligencia, en cambio, es una forma pasiva de violencia que se detalla en el Código de la Niñez y la Adolescencia, como la omisión o descuido ejercido por parte de personas adultas, docentes, autoridades, personal administrativo, de servicio, padre, madre o representante legal en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención, cuidado y el cumplimiento del debido proceso cuando se han vulnerado los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así como la violencia de la sociedad se refleja en las escuelas, también se refleja en el mundo virtual. En el espacio virtual, la violencia puede ser psicológica y sexual, y puede ser aún más destructiva por la capacidad de difusión de la información y la falta de control de este espacio. Finalmente, queremos recordarles que el artículo 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia estipula que se prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de sanciones corporales o psicológicas, atentatorias a la dignidad de niñas, niños y adolescentes, y las sanciones colectivas y medidas que implican exclusión o discriminación.
Con esta diapositiva queremos recordarles la importancia que tiene que estemos informados y actuando para prevenir la violencia, y particularmente la violencia sexual, puesto que es un tipo de violencia que puede afectar las diferentes dimensiones del ser humano y tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, pudiendo afectar y comprometer el futuro de las personas, sobre todo de las niñas y las adolescentes. En este sentido, es necesario que recordemos la campaña que lanzó el Ministerio de Educación en el 2017, Más unidos, más protegidos, campaña que busca fortalecer los vínculos entre las personas para prevenir o detectar posibles situaciones de violencia sexual en el sistema educativo. Les invito a ver los videos que podrán encontrar en estos enlaces, que les permitirán tener mayor información sobre la violencia sexual. Aprovecho además para recordar que esos videos y en general todos los insumos que encontrarán en este curso son materiales que pueden utilizar para prevenir la violencia con estudiantes, autoridades y docentes. En las siguientes 3 diapositivas buscamos brindarles información para aclarar ciertos conceptos relacionados a la violencia por su motivación, como la violencia de género, la violencia por orientación sexual o identidad de género y la violencia por motivos étnicos, culturales y por condiciones socioeconómicas. Además, es importante señalar que el Código Orgánico Integral Penal sanciona cualquier forma de violencia por razones étnicas, por condición social, género u orientación sexual, y que la discriminación o actos de odio por estos motivos también son sancionados con penas privativas de libertad. En esta diapositiva se aborda la violencia de género, es decir, la violencia que conlleva la imposición o el mantenimiento de desequilibrios de poder entre los sexos. Esta violencia contribuye a reforzar activamente las desigualdades entre hombres y mujeres, los estereotipos y los papeles que la sociedad impone a cada sexo. Esto suele ser el resultado de las expectativas de la sociedad, cuando se tiende a normalizar aspectos negativos del comportamiento masculino y femenino, así las ideas dominantes sobre la masculinidad tal vez toleren que los niños lleven a la práctica expresiones de agresión, violencia, poder sexual y homofobia. Y a la inversa, las expectativas sobre las niñas tal vez incluyan complacencias a los hombres y los niños, sumisión y pasividad. Así lo señalan algunas publicaciones referentes a la violencia de género. La manifestación de este tipo de violencia incluye amenazas explícitas o actos de violencia física, bullying, acoso verbal o sexual, tocamiento sin consentimiento, coerción y agresión sexual, violación, entre otras formas. Algunas prácticas escolares cotidianas podrían estar reforzando los estereotipos y la desigualdad entre los géneros y generando entornos violentos o inseguros, y podrían estar fomentando este tipo de violencia. Por ejemplo, cuando el docente de educación física diferencia qué actividades deportivas pueden llevar a cabo las chicas y los chicos, o cuando empieza la adolescencia y los chicos celan a las chicas, llegando a tener comportamientos agresivos de dominación. Adicionalmente, en esta diapositiva les compartimos 4 videos de una campaña ecuatoriana del año 2009 que ejemplifica cómo la sociedad va creando las condiciones para que se genere la violencia de género, cómo los comportamientos machistas son obsoletos y cómo se rompe con los estereotipos para crear una sociedad balanceada. La campaña se denomina Reacción Ecuador, el machismo es violencia. En cuanto a la violencia por orientación sexual e identidad de género, se enfoca en los estudiantes que son o que se consideran que son lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales y otros cuya expresión de género no encaja con las normas binarias del género, lo que se cree y espera que sea masculino y femenino. Por ejemplo, aquellos niños a los que se les considera afeminados y niñas a las que se les considera masculinas. Este tipo de violencia se manifiesta a través de la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, incluyendo la violación, el abuso sexual y el acoso sexual, el bullying, ciberbullying o ciberacoso. Ciertas políticas educativas y directrices pueden estar fomentando este tipo de violencia, al reforzar de forma voluntaria o involuntaria e incorporar estereotipos negativos relacionados a la orientación sexual y a la identidad de género, incluso en el currículo y los materiales de aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante transexual femenino no le permiten vestirse con faldas por tener un cuerpo de sexo masculino o no le permiten utilizar el baño de niñas. Otra situación que ejemplifica cómo las políticas pueden fomentar este tipo de violencia es la falta de abordaje de la homosexualidad y transexualidad en los textos curriculares. Al invisibilizar esta población, se la hace más vulnerable a situaciones de violencia y sus derechos se ven vulnerados.
En el 2013, un informe sobre la situación de los derechos humanos de la población LGBTI, realizado por la Fundación Ecuatoriana Equidad, señalaba que el 26% de los estudiantes homosexuales y bisexuales han sufrido violencia física a lo largo de su vida escolar. Esto es lo que también se denomina violencia homofóbica o violencia transfóbica. Adicionalmente, en esta diapositiva les compartimos 3 videos de la campaña Libres e Iguales de las Naciones Unidas. En estos videos se hace un recorrido histórico sobre los derechos de la población LGBTI. Se ejemplifica una situación de vulneración de derechos y la importancia del respeto a los demás independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Finalmente, la última diapositiva relacionada a la violencia por su motivación les brinda más información sobre la violencia por motivos culturales, étnicos o condiciones socioeconómicas. Es el tipo de violencia que se genera en rechazo a costumbres, ideologías y cosmovisiones que son propias de las diversas culturas que conforman el país o propias a otros países, y un desequilibrio de poder entre un grupo mayoritario y un grupo minoritario. También consiste en todo acto de violencia perpetrado hacia otra persona por estar en condiciones socioeconómicas difíciles. Se puede manifestar a través de la violencia, el acoso físico y psicológico y los medios virtuales. Directrices institucionales discriminatorias o que limitan la expresión cultural o étnica, la falta de respeto por la diversidad y la falta de empatía pueden estar fomentando este tipo de violencia en las instituciones educativas. Por ejemplo, cuando no se permite a un estudiante asistir a clases con la vestimenta de su nacionalidad. En esta diapositiva también les compartimos unos videos para su reflexión, como el de una campaña mexicana contra el racismo, donde se visualiza de qué manera se sesga las percepciones de los niños y las niñas en relación al color de piel. Y el otro video es parte de una iniciativa en América Latina que busca fomentar que aprendamos a vivir en la diversidad. En este caso es un video de Ecuador sobre cómo las niñas y los niños perciben y conciben la discriminación. La violencia es un fenómeno social complejo y multicausal, por lo que el objetivo de esta diapositiva es que puedan ver cómo se entrelazan los diferentes tipos de violencia en los diferentes espacios de interacción o a nivel individual. Ninguna violencia es excluyente, más bien se suelen sobreponer. Las motivaciones de la violencia, ya sean por género, por orientación sexual o por identidad de género, por motivos étnicos o culturales o por condiciones socioeconómicas, pueden dar lugar a distintas manifestaciones de violencia en el marco de las diferentes relaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la comunidad educativa, una pelea de puñetes entre estudiantes se ubica en la categoría de violencia interpersonal, que se produce en la comunidad por parte de amistades o extraños, dependiendo de la relación entre los estudiantes. Es una violencia entre pares cuya naturaleza es física y pudo haber sido motivada por diferentes factores. De esta manera, se enlazan los diferentes tipos de violencia. Ahora bien, si a esta situación sumamos el hecho de que no es la primera vez que le peguen al mismo estudiante y que además lo amenazan y lo insultan cada vez que pueden, se trata de una violencia entre pares de naturaleza física y psicológica. Es más, por el carácter reiterativo y la intención de lastimar, podemos decir que se trata de un caso de acoso escolar. Cuando un estudiante es reprendido irrespetuosamente con apodos, insultos o burlas por parte del docente por no haber hecho su tarea, por ejemplo, se trata de violencia psicológica, que se encuentra en la categoría de violencia interpersonal, que se produce en la comunidad por parte de extraños. Hasta ahora hemos visto cómo definir la violencia, cuáles son sus diferentes formas, cómo se entrelazan, que el ámbito de la violencia es bastante amplio y complejo, y en este sentido, que las consecuencias son de igual o mayor magnitud. Un acto violento puede conllevar consecuencias físicas, psicológicas, cognitivas, sociales y de salud. Educativo, por ejemplo, se pueden identificar que los actos violentos tienen como consecuencia que los estudiantes falten a clases, tengan bajas en sus calificaciones, eviten actividades escolares, hasta llegar al abandono escolar. En lo social, se pueden ver las consecuencias en un lento desarrollo de aptitudes sociales, un bajo nivel de socialización y aceptación, comportamientos agresivos, falta de empatía o atención hacia los demás, así como una baja autoestima que puede provocar una interrogación y mayor vulnerabilidad a episodios de violencia. En cuanto a la salud, hay consecuencias a nivel de salud mental, con casos de depresión, ansiedad, miedo, ideas suicidas o el suicidio mismo, entre otras. A nivel físico, se afecta el desarrollo del cerebro y se dañan otras partes de los sistemas nervioso, circulatorio, hormonal, respiratorio, inmunitario, musculoesquelético y reproductor.
También se pueden nombrar como consecuencia a nivel de la salud el embarazo precoz y no deseado, las infecciones sexualmente transmisibles y el consumo de alcohol u otras drogas. En conjunto, todas estas consecuencias tienen repercusiones que pueden durar hasta la edad adulta, a corto o mediano plazo, como podrían ser el bajo nivel de formación, una difícil inserción laboral, un bajo nivel de socialización, entre otras. Es decir, puede influir en la capacidad para socializar y relacionarse con otros, y en las proyecciones a futuro de cada persona. Como lo menciona el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia del Ministerio de Educación, la detección constituye una condición básica para poder intervenir ante situaciones de violencia en el ámbito educativo. Todas las personas integrantes de la comunidad educativa son responsables de identificar posibles situaciones de violencia y/o violencia sexual. Por ello, es fundamental que cuenten con información oportuna que les permita detectar la existencia de estas situaciones. En este sentido, es necesario tener presente que las consecuencias constituyen indicadores de detección que deben alertar a docentes, estudiantes, autoridades educativas y demás personal de la institución educativa. Estos indicadores no deben ser tomados a la ligera, sino tomados muy en serio para actuar de manera oportuna y prevenir episodios de violencia y cesar inmediatamente cualquier situación de riesgo. El cuadro que pueden ver en la pantalla pertenece también al Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia en el Sistema Educativo. Les invitamos a que hagan una lectura de este documento, porque en este se detallan diferentes indicadores generales que pueden presentar niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia. En el mismo documento se exponen los pasos a seguir cuando se detecta una situación de violencia. Primero, se debe realizar una escucha activa deponiendo concepciones previas o creencias personales al momento de abordar cualquier problemática psicosocial, más aún las relacionadas con violencia, especialmente si se trata de violencia sexual. Segundo, brinde apoyo y contención emocional cuando sea necesario, evitando la culpabilización, la discriminación y la revictimización. Tercero, es importante favorecer espacios de expresión y reconocimiento emocional sobre los hechos vividos, creando condiciones para fortalecer la resiliencia. Y finalmente, es necesario promover el desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales que permiten la generación de proyectos de vida a través del autoconocimiento. Todas estas actividades pueden realizarlas con el apoyo del Departamento de Consejería Estudiantil. Adicionalmente, tomen en cuenta el video ¿Qué hacer en caso de abuso sexual?, donde se detallan algunos consejos para que sepan cómo actuar en estas situaciones. También pueden tomar en cuenta el video Aprende a cuidarte y sé tu propio superhéroe, que podrán utilizar con niños y niñas para prevenir casos o nuevos casos de violencia sexual. Y finalmente, el material de la campaña Ahora que lo ves, di no más, donde podrán encontrar un afiche, dossier y tríptico acerca de la violencia sexual. Recuerdo que este material, al igual que todo el material del curso, puede ser utilizado en las diferentes tareas que ustedes deben desarrollar en los distintos módulos.